este curso en el cual ustedes van a poder, como resumen, ver cómo conseguir simular un circuito en, digamos, en un diagrama esquemático como el que ustedes pueden ver en la parte de acá. Estos son circuitos que están, digamos, representados de manera esquemática. Son los símbolos eléctricos que utilizamos generalmente para poder representar nuestros circuitos eléctricos. Acá tenemos 3 circuitos. Unos son bastante sencillos. Esto es un circuito en serie, bastante simple. Este es otro circuito en serie, pero que tiene resistencia, tiene un inductor, un condensador, tiene el generador o la batería y tiene un interruptor. Y este está trabajado a base de transistores, LEDs y por supuesto pues resistencias. Entonces lo que yo quiero mostrarles es cómo nosotros vamos a realizar, traspolar ese circuito desde lo que es el esquemático hasta la simulación en el programa de Crocodile Clips. Para ello vamos a arrancar con el primer circuito. Yo les voy a mostrar cómo se va a hacer el proceso. Después de que le muestre el proceso a ustedes, vamos a proceder nuevamente a que ustedes pues lo hagan en sus casas. Para eso hay unos ejercicios que les están propuestos en esta actividad, en este taller, y ustedes pues van a tener que realizarlos como actividad para tener su nota en este taller. ¿Listo? Entonces arranquemos con el primer circuito. El primer circuito que vamos a tener pues, se llama, bueno, es un circuito en serie que tiene una batería. Entonces como ya han visto en los videos anteriores que estamos mostrando en esta actividad, en este taller, vamos a ir a buscar las fuentes de alimentación. Estas fuentes de alimentación se encuentran en este botón. Yo voy a buscar mi fuente de alimentación y voy a poner mi fuente de alimentación acá. ¿Listo? Pongo mi fuente de alimentación y posteriormente, si se dan cuenta, eso tiene una especie de cable o conectores que en este momento todavía no los voy a poner. Eso es lo último que nosotros vamos a poner para poder terminar nuestro circuito. Busquemos qué sigue. Aquí hay un LED. Si ustedes se pueden observar, esto es un LED de acuerdo al símbolo gráfico, el símbolo esquemático que ustedes han podido observar en clases anteriores. El primer periodo vimos elementos de circuito eléctrico y ustedes pudieron haber observado el LED. Entonces vamos a buscar el LED, le vamos a ir atrás, vamos a ir a buscar elementos que alumbran, es decir, estos, like outputs, y vamos a buscar un LED. ¿De qué color lo queremos? Cualquiera. Yo no tengo ningún problema con el color, simplemente voy a poner un color que me sirva en este momento, voy a ponerlo hacia abajo. Si ustedes se dan cuenta, el símbolo es exactamente el mismo que está acá, ¿sí? Es un diodo pero que emite luz. Y por último voy a escoger una resistencia. La resistencia la voy a escoger acá, Passive Components, y voy a utilizar una resistencia. ¿Listo? Voy a traerme la resistencia, pero antes de eso voy a cambiarle el valor. Aquí se puede cambiar de una vez el valor. Yo simplemente le voy a decir que voy a utilizar una resistencia de 220 ohmios. Voy a quitarle la K porque si no serían 220.000 y la idea no es esa. Traigo mi resistencia y la traigo acá. Posteriormente a que tengo este circuito ya semi montado, lo que voy a hacer, esto que está acá, esta flechita antes de continuar, significa que la corriente está fluyendo en este sentido, es decir, que está fluyendo en el sentido de las manecillas del reloj. Eso es lo único que dices ahí, pero no hace parte del circuito. Posteriormente voy a generar los conectores. ¿Cómo lo hago? Selecciono acá y me paro aquí. Cuando ustedes se dan cuenta, le doy clic en la puntica del circuito y me traigo el conector dando clics en cada esquina para que me mantenga digamos el giro, y termino acá. Cuando llego acá le doy clic y ya uní el circuito. Posteriormente hago lo mismo con este, y finalizo acá, clic acá y clic acá. Si ustedes se dieron cuenta, el LED se acaba de estallar. Esto lo hice a propósito con el fin de que ustedes vean que los LEDs deben tener unas protecciones especiales, y digamos que teniendo en cuenta que el voltaje de la fuente fue muy alto y el nivel de resistencia fue bajo, pues hay que empezar a cuadrar eso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si yo reparara el LED en este momento, volvería a estallarse. Miren, les voy a mostrar cómo se repara el LED. Le doy en Delete, le digo acá y me está diciendo que si quiere reemplazar el componente destruido. Yo le digo que sí, pero va a volverse a romper. ¿Por qué se vuelve a romper? Porque simple y sencillamente el LED tiene mucho voltaje, tiene poca resistencia, por lo tanto la corriente que está pasando es demasiado alta y por eso se va a quemar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que bajarle un poco, ¿sí?, a la fuente de voltaje, y podemos subirle incluso un poco a la
resistencia, voy a subirla a 330. Voy ahora sí a reparar el LED para que el LED funcione y me va a decir, listo, funcionó, muy bien, excelente. Este es un primer LED, es un primer ejercicio de circuitos eléctricos en donde tengo una fuente que está acá, mírenla acá, pongo mi fuente, pongo el LED, lo tengo acá y pongo mi resistencia. Aquí exactamente no me dice de qué valor es, no importa, lo importante es que yo pueda ver que es una resistencia y voy variando el número de ohmios de acuerdo a la, digamos a la resistencia que necesite el LED para poder funcionar. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente circuito para que ustedes vean cómo se monta, cómo se simula y poder ver. Este ejercicio que nosotros estamos haciendo acá lo hacemos con el fin de que ustedes puedan ver, puedan observar cómo se simula un circuito eléctrico. Digamos que esta es la forma virtual de hacerlo, ¿sí? Uno podría montarle el circuito, montarle la fuente de poder, un cargador, una batería, pone el LED y pone una resistencia y el circuito funcionaría de manera real. Pero la idea es que ustedes también aprendan y conozcan estas herramientas que les permiten simular circuitos de manera gráfica y de manera virtual para que ustedes también vean las ventajas de simular circuitos. Vamos a hacer el segundo circuito, que es este. Voy a comenzar nuevamente con el generador. Voy a hacerlo un poco más rápido. Voy a poner aquí mi fuente de voltaje. Voy a poner mi resistencia, que yo sigo resistencia. Entonces busco mi resistencia. Voy a buscar una resistencia. En este caso la resistencia está horizontal. Entonces lo que hago es seleccionar la horizontal, ¿sí? Y simplemente la pongo acá. Ahorita le voy a variar digamos el valor de la resistencia, pero eso lo hago ahora. Tengo un inductor, miren, acá puedo encontrar donde están las resistencias, tengo todos los componentes pasivos, voy a encontrar el inductor, entonces lo voy a poner de manera vertical, de manera vertical, y me lo traigo para acá, listo, y lo pongo acá. Posteriormente voy a buscar un condensador, un capacitor. Miren que este condensador no tiene polaridad, no tiene un más en ningún lado. Entonces, cuando no tenga un más en ningún lado, ese condensador es un condensador de este tipo. Si tuviera un más como este, sería un condensador electrolítico. Entonces, voy a coger este, voy a ponerlo en esta forma y listo. Y por último, voy a buscar un interruptor. Los interruptores los voy a buscar acá donde dice switch o switches. Y voy a buscar un interruptor. Este es mi interruptor. Voy a buscarlo, lo voy a poner acá. Y listo. ¿Qué pasa después de esto? ¿Recuerdan qué hay que hacer? Muy bien. Lo que hay que hacer es empezar a unirlos. Dándole clic. Unir acá con un clic. Volver y unir acá con un clic. Volver acá con un clic. Y volver y unir acá con un clic. Si ustedes se dan cuenta, es un circuito que está en este momento funcionando, ¿sí? Es un circuito que no tiene ningún tipo de elemento para alumbrar como los LEDs, ni mucho menos. Simplemente es un circuito que se puede simular. Voy a correrlo un poco. Simplemente es un circuito de simulación para que ustedes vean cómo funciona. Es solamente eso. ¿Listo? Lo puedo encender o lo puedo apagar. ¿Qué pasaría si yo le pusiera un interruptor a este circuito? Hagamos el ejercicio para que ustedes vean cómo funciona. Voy a sacar un interruptor, ¿sí? Lo voy a poner acá, pero voy a quitar este cable. Perdón. Voy a quitar este cable de acá para poder poner el interruptor ahí. ¿Listo? Entonces voy a poner acá el interruptor. Voy a moverlo. Voy a ponerlo acá y lo voy a conectar. Miren lo que pasa. La diferencia entre tener un circuito con interruptor y sin interruptor es que yo tengo la posibilidad de encenderlo y apagarlo en el momento en que yo quiera. ¿Sí lo ven? Esa es la ventaja de un circuito con interruptor. Esto es un elemento de control, como ustedes vieron en el periodo pasado, en los últimos talleres. Esto es un elemento de control o maniobra. Me permite controlar el circuito y controlar su funcionamiento. ¿Listo? Vamos a hacer el último circuito para que ustedes vean cómo funciona. Este tiene algunas características diferentes. Yo voy a simplemente a simularlos, pero no voy a hacer grandes explicaciones respecto al sistema. Es solamente para que ustedes lo vean. Bueno, hagámoslo de la siguiente manera. Voy a poner primero la fuente
En este caso, si se dan cuenta, la fuente que tiene acá es una fuente tipo Borne, entonces, y tiene una tierra por este lado. Entonces lo que yo voy a hacer es poner esta fuente tipo Borne, como esta, y vamos a poner la tierra, como la tienen allá, ¿sí? Es una tierra de este tipo, así, esa es una tierra, esta es una fuente normal. Y lo que voy a hacer es, vamos a proceder a poner los LEDs. Miren, acá hay 3 LEDs por este lado que están en serie y voy a ir a buscar los LEDs. Voy a poner un LED de cada color para que ustedes lo puedan observar. Y voy ahora a traerme un transistor. Miren, los transistores son estos elementos que tienen 3 paticas y tienen una flecha hacia abajo, o a veces la tienen en la parte de acá. Voy a seleccionar la zona de transistores y voy a traerme el transistor NPN. Voy a traérmelo, simplemente lo voy a poner acá y lo voy a conectar acá. ¿Listo? Ahora, voy a agregarle un poquito de funcionamiento a este circuito para que ustedes vean cómo funciona. Simplemente, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Para ese sistema, para que funcione, esto ya es una explicación más avanzada, debo ponerle una corriente muy pequeña acá para que el transistor deje fluir la corriente desde el positivo hasta el negativo. Porque esto es como uno de estos, es como un switch, pero que no se enciende o se apaga con una acción mecánica, sino con una acción eléctrica. Es decir, que debo ponerle una corriente aquí para que él funcione. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a inventarme acá una resistencia variable, ¿sí? Voy a inventarme una resistencia variable y esa resistencia variable va a ser de esta manera. Voy a ponerla acá, ¿sí? Voy a poner la resistencia variable acá. Y voy a ponerle acá, lo voy a conectar de esta manera para que la corriente que venga por acá es más pequeña, ¿sí? Y pueda entrar aquí en contacto con el transistor. Miren que el transistor dejó romper, o sea, se estalló. ¿Por qué? Porque hace falta una resistencia acá. Si se dan cuenta, todos estos LEDs están fluyendo. Cuando el transistor deja fluir la corriente, pues la corriente fluye directamente desde acá hasta acá, pero nunca hay un elemento que controle la corriente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ponerle una resistencia. Entonces, ¿qué hago yo? Pues venga, le ponemos una resistencia para que el sistema funcione bastante bien. Chicos, miren, esto que estoy haciendo yo acá, digamos que si ustedes me hubieran puesto solamente el Borne con los 3 LEDs y eso, el sistema ya queda perfectamente terminado porque eso es lo que está representado acá. Simplemente que les voy a hacer una explicación para que ustedes la vean. Oh my god, perdón. Aquí sí hay una resistencia, lo que pasa es que yo no la puse, me la comí, no la vi. Estaba mal el circuito, me había faltado esa resistencia. Yo la puedo poner acá o la puedo poner en la parte de arriba. En este caso la voy a poner en la parte de arriba para que me quede mejor y pues no se dañe el sistema. Entonces lo que voy a hacer es poner la resistencia de 330 ohmios. Sí, voy a quitarla acá y voy a conectar los componentes. Voy a primero arreglarlos. Listo, muy bien, listo, ya la arreglé. ¿Qué pasó? Pues que ya al poner la resistencia los LEDs ya no se queman porque la resistencia está regulando el voltaje y la corriente que está pasando por el circuito. Realmente la corriente que está pasando por el circuito, por lo tanto no lo deja quemar. Ahora miren lo que pasa cuando yo le pongo una resistencia variable acá para que me deje pasar harta corriente o poquita corriente. Listo. 300.000 ohmios, entonces voy a regular la corriente que está pasando por ese circuito y si se dan cuenta, entre más grande la resistencia, menos alumbran los LEDs. Cuando yo empiezo a bajar el valor de la resistencia, miren lo que empieza a pasar con los LEDs, empiezan a alumbrar mucho más, ¿sí ven? Esa es la ventaja de yo poder controlar lo que pasa acá. Ese transistor se me está quemando porque no estoy regulando. Cuando esto llega a 0, aquí no hay resistencia que bloquee, por lo tanto están llegando los 9 voltios directamente acá y pues eso es un problema. Pero bueno, ese no es un objetivo de este sistema. Simplemente también esto les permite a ustedes observar un poco acerca de cómo se comportan los circuitos eléctricos en una simulación y que realmente lo que está pasando acá es lo que en la vida real va a pasar. Bueno, permítame un momento, voy a hacer una pequeña explicación sobre cómo hacer para ver estos componentes de esta manera o poderlos ver de manera real. Miren, esto lo están viendo, lo ven ustedes en esquemático, ¿sí? Es decir, lo están viendo de manera tal que ustedes solamente en este momento ven el símbolo esquemático de cada uno, pero yo también podría verlo de manera real. Miren cómo se hace. Le voy a dar acá donde dice View y le voy a dar donde dice Pictures. Miren cómo cambian los elementos. Yo ahora puedo ver
que hay una batería, que hay un fusible, que hay un interruptor, que hay un pulsador, que hay una resistencia variable, que hay una resistencia, que hay unos LEDs, y esto que está acá lo podemos representar de manera diferente. Por ejemplo, representemos este de 5 voltios acá para que ustedes vean cómo funciona. Yo lo voy a hacer con una batería de estas, ¿sí? Voy a tener que utilizar 2 baterías para que me suben 3 voltios, no alcanzo a los 5, pero bueno, digamos que eso es un ejemplo para que vean cómo se hace. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi LED, entonces voy a conectar mi LED, ¿sí? Miren, conecté mi LED y la resistencia, obviamente, pues por obvias razones debe estar la resistencia acá. ¿Listo? Miren que no cambia el circuito, simplemente la fuente está acá, sigue el LED, acá fuente, sigue el LED y sigue una resistencia, ¿sí? Eso es lo único que está pasando acá. Cuando termina la resistencia, ¿quién sigue? El interruptor. Entonces voy a poner interruptor en la parte de abajo y miren lo que voy a hacer. Voy a conectar este acá y esta patica me la voy a llevar para acá y lo voy a conectar acá. Entonces miren lo que está pasando. Conecté una fuente que no es de 5 voltios, sino es una batería de 1.5 más 1.5, perdón, no la he conectado acá. Y recuerden que cuando usted conecta una batería de 1.5 más una de 1.5, pues, y las conecta de manera serial, es decir, una detrás de la otra, pues eso significa que están en serie, por lo tanto las baterías se suman, 1.5 más 1.5, tengo 3 voltios. Siguiente a esto, sale por el positivo y llega hasta la primera pata del LED, que es la positiva, y por la parte negativa se conecta la resistencia. Entonces mire, de la pata negativa, que es la que tiene la lineecita, se conecta la resistencia, acá está conectada, y posteriormente esta patica de la resistencia lo lleva uno hasta el interruptor. Si yo hago el ejercicio, me voy por toda la patica, llego hasta ¿dónde? Hasta el interruptor. Y la otra pata del interruptor, que es esta, mírenla acá, va a irse hasta donde está ¿quién? Bueno, hasta donde está la pata negativa de la fuente o de la pila. Entonces así está conectado. Si yo hiciera esto, prendo y apago, ustedes pueden observar que acá se ve un alumbrado acá. Mírenlo acá, por favor detállenlo bien. Prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago. ¿Sí ven? Este sistema me permite a mí simular de manera virtual lo que realmente pasaría en un circuito real. ¿Para qué les hago estas explicaciones? Para que ustedes también comprendan que pueden hacer, que aunque de pronto no tengan en sus casas la forma de montar un circuito real, pues pueden hacerlo a través de este tipo de herramientas que les permiten también ver cómo funcionan los circuitos eléctricos. ¿Listo? Esto también se puede convertir y se puede llevar a la práctica en los kits que vamos a utilizar, pero por ahora pues me interesa que en este video solamente ustedes vean cómo convertir un circuito de esquemático a su simulación, o sea, realizar simulaciones en este tipo de circuitos. Pueden encontrar otros componentes, los pueden ver acá, pueden instalar. El software Crocodile está en la plataforma, lo pueden descargar y lo pueden instalar en su computador para que lo sepan. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Hasta pronto.